Saludos amigos y hermanos, yo soy el doctor Botier de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablarles de 26 cosas a las que hay que estar observando en el año 2026. Ya conocen, nuestras profecías bíblicas correctamente entendidas se están cumpliendo. ¿Se puede confiar en las profecías bíblicas? Bueno, la Biblia dice que sí. En Isaías capítulo 46, leyendo de la Biblia Reina Valera del 60, comenzando en el versículo 9, Dios dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Las profecías cumplidas son parte de la prueba de que Dios existe y deberían ser reales en su vida cada día. Ahora bien, entre una quinta parte y una tercera parte de la Biblia es profecía. Ahora, dado que Jesús dijo en Mateo 4:4, discúlpenme, es Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Conocer la palabra profética es importante. Forma parte de todas las escrituras, lo cual es útil para la instrucción, para que estemos completos, según lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y para las personas que profesan el cristianismo y dicen, bueno, yo solo quiero oír hablar de Jesús y no de profecías. Ustedes saben que en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es a través de las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos demostrar que Jesús es el Mesías. De hecho, tenemos un libro electrónico gratuito sobre eso, titulado Prueba de que Jesús es el Mesías, disponible en cdlidd.es. Lucas 21, 29 y 30 dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así que ahora, cuando vean estas cosas sucediendo, estas son profecías que Jesús enumeró en Lucas 21. Sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que Jesús enseñó a sus discípulos y seguidores a prestar siempre atención a los acontecimientos y profecías relacionadas con su regreso. Y hay muchos pasajes como Marcos 13, Mateo 24, etcétera, que nos dicen que hagamos eso. Ahora bien, la Biblia es clara en cuanto a que no todos los verdaderos cristianos van a escuchar. Se puede ver una distinción entre cristianos, por ejemplo, en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, así como en Apocalipsis 12, 14 al 17. Jesús no quería que sus seguidores fueran tibios. Quiere que sean calientes y se supone que debemos prestar atención a las profecías. El apóstol Pablo se inspiró para escribir en Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Sin embargo, muchos no creen que el Espíritu de Dios esté obrando proféticamente ahora. Aunque sea, tenemos un artículo sobre si la continuación de la Iglesia de Dios tiene las señales confirmadas de Hechos 21, 17 y 18. Mucha gente no lo cree, pero eso es lo que se supone que debemos o que se debe suceder. Ahora,
Mucha gente también tiende a despreciar las profecías bíblicas o su explicación correcta. Sabemos que es tiempo de prestar atención. El apóstol Pablo advirtió sobre esto en Romanos capítulo 13, el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Se supone que debemos mirar hacia Dios y su reino para no transigir en este momento. Y Pablo advirtió en 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Se supone que debemos saber esto. Entonces, ¿cómo se supone que debemos saberlo? Bueno, se supone que debemos estar atentos. El año pasado di un sermón similar y las cosas de las que hablamos entonces se cumplieron. Así que vamos a repasar las 26. La primera tiene que ver con los burladores y ustedes lo pueden ver en 2 de Pedro, capítulo 3. Quizás quieran ir allí, comenzando en el versículo 3, leemos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ellos no creen que sean lujuriosos, pero lo son. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Luego dijo, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua, etc. Básicamente, lo que él está diciendo es que esto se debe a que no prestan realmente atención a la Biblia y a las profecías de la Biblia. Pasando al versículo 8, él dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, que son nuestras propias profecías. Versículo 9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es una de las razones por las que las cosas parecen tardar más de lo que pensamos. Ahora, el apóstol Pablo dijo en Hechos 20:30, dirigiéndose a los cristianos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, lamentablemente, comenzando no más tarde de la caída bajo la administración de Tikach, hemos visto que la gente dice todo tipo de cosas malas sobre nosotros, quienes una vez fuimos parte de la iglesia o afirmamos ser parte de ella. Así que simplemente pensamos que las cosas malas significan que somos malos. Bueno, en realidad, veamos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 11. Él dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, hace un par de años, en un sitio anti-Iglesia de Dios,
Un individuo enumeró un montón de cosas suyas y dijo que yo estaba equivocado acerca de cada uno de esos años y nada de lo que dije sucedió. Pero eso no era cierto. Si ustedes hubieran leído alguno de los comentarios de su sitio web, uno que me pareció interesante fue: las predicciones de Bob han sido acertadas hasta ahora. Luego, un año después, alguien más dijo: Bob solo cita las escrituras. Y, por supuesto, también este año hicieron todo tipo de comentarios negativos sobre mí. Pero ayer, creo que uno de los internautas que estaba en contra de nosotros dijo que los artículos que voy a comentar hoy, que están en un artículo, están garantizados a tener algunas verdades vagas al seleccionarlas cuidadosamente. Pero, curiosamente, la primera persona que comentó sobre eso, y la mayoría de las personas que comentan allí, no pertenecen a la Iglesia de Dios. Escribió: cuando leo los escritos de Bob y los comparo con la Biblia, ambos parecen decir prácticamente lo mismo. Y la realidad es que numerosas predicciones que he hecho se han confirmado con los acontecimientos mundiales. Al menos docenas de ellas, y están documentadas si ustedes quieren verlas. Pero la mayoría de la gente no se molestará en hacerlo. La Biblia advierte sobre cosas como esa. Ustedes saben que el apóstol Pablo dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:21. Mucha gente no lo examina todo, pero el Antiguo Testamento en Proverbios 26:16 dice: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Podemos darle 7 listas de diferentes predicciones que hemos dicho que la continuación de la Iglesia de Dios, de que se cumplirán. Así que no acepten estas tonterías y otras cosas en contra de la continuación de la Iglesia de Dios como estas. Ustedes saben que se supone que no debemos apartarnos de la Biblia para obtener un verdadero entendimiento, pero lamentablemente mucha gente lo hace. Ahora, punto número 2, el cumplimiento de las profecías morales. Vimos el cumplimiento de las profecías morales e inmorales en 2025. Se nos advirtió en 2 de Timoteo 3, comenzando en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. O dicen que son religiosos, o que creen en el amor, o lo que sea lo que sea, pero negarán la eficacia de ella, porque en realidad no creen en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? A estos evita. Esa es una profecía para nuestros tiempos. Y por cierto, en lo que respecta a la blasfemia, los principales medios de comunicación y el mundo académico plantean a menudo la ridícula idea de que creer en la Biblia convierte a uno en un odioso o en un extremista de derecha. Y también promueven el disparate de que los actos abominables son amor. Más adelante, en 2 de Timoteo 3, comenzando en el versículo 13,
Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué debemos hacer? Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y vemos esto relacionado con los engaños cometidos por políticos, medios de comunicación, el mundo académico, parte de la inteligencia artificial e incluso científicos. Incluso los supuestos científicos difunden todo tipo de mentiras sobre la creación y demás. Y la realidad es que se puede demostrar que hay un Dios. Tenemos un folleto titulado ¿Es lógica la existencia de Dios? Aún ustedes pueden ver documentales donde ellos intentan explicar por qué la Biblia no es verdadera y por qué no existe Dios y todo tipo de disparates. Simplemente es ridículo. Ahora, Jesús advirtió en Mateo 24:12 que debido al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, en 2025 varias personas instaron a la gente a ir a los supermercados y simplemente llevarse la comida, ya que no estaban recibiendo subsidio del gobierno. Y otros han pedido que se acose a la policía de inmigración del gobierno y vamos a ver más anarquía en 2025 y 2026. Y de nuevo, eso forma parte de las profecías sobre la moralidad. Ahora, los medios de comunicación, número 3, Internet y otras formas de censura. Seguimos viéndolo por todas partes. Y en 2025 nos topamos con una nueva. Amazon Kindle nos censuró al retirar todos nuestros libros de su plataforma a pesar de los falsos reclamos. Intentamos explicarle, pero no quisieron escucharnos. Me recordó lo que Pablo escribió en Romanos 1:18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y además, debido a la promoción de la moralidad sexual, muchas cosas en Internet están impidiendo que sucedan cosas positivas. Pero también en Europa están trabajando en su ley de servicios digitales y en todas esas otras cosas que resultarán en más y más censura. Ahora, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Rendirnos? Bueno, hay un tiempo para la sabiduría y algunas cosas. Debemos tener cuidado con lo que decimos. Pero en Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hemos tenido varios sermones y mensajes sobre el transgenerismo, las agendas homosexuales y cosas así, y sabíamos que la censura podría ser un problema. Y por cierto, la antigua Iglesia de Dios Universal advirtió en el 1981 que esto iba a suceder, que iba a haber censura y que habría más. Lo sabemos por el capítulo 8 de Amós, comenzando en el versículo 11. He aquí, vienen días, dice el Eterno el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra del Eterno, y no la hallarán. Ahora bien, eso no significa que no vaya a haber Biblias, pero estoy bastante seguro de que esto significa que van a prohibir todo tipo de cosas en Internet.
Ustedes saben que Jesús advirtió en Juan 9:4 que Él debía hacer las obras del que lo envió mientras es de día. Vendrá la noche cuando nadie podrá trabajar y nosotros trabajamos cuanto podemos. Y Jesús también les dijo a los filadelfinos en Apocalipsis capítulo 3 que el que abre y nadie cierra, nadie abre. Él conoce nuestras obras, nos abre una puerta que nadie puede cerrar, porque tenemos poca fuerza. Hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre. Así que seguimos pasando por puertas y cuando una puerta se cierra, buscamos otra. Y esa es una de las razones por las que hace unos años empezamos a emitir por radio. En 2025 aumentamos nuestras emisoras de radio. Si no sufrimos la misma censura, pero a medida de que la censura aumenta y sabemos que vendrá más. Número 4. Aflicciones y problemas climáticos. Cuando se piensa en profecías, la mayoría de la gente piensa en cosas como acontecimientos mundiales, el comienzo de dolores o principio de dolores, los 4 caballos del Apocalipsis, la bestia 666, el Armagedón, etc. Pero en Marcos 13:8, Él advirtió que habría problemas como parte del principio de dolores. Y hemos tenido un montón de fenómenos meteorológicos adversos. Seguimos teniendo olas de calor históricas. Por cierto, el huracán Melissa fue el más fuerte del Atlántico. Igualó el récord este año y estamos viendo un clima más extremo. ¿Y qué debemos hacer al respecto? Bueno, Eclesiastés 7:2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Se toman el daño muy en serio. Ahora bien, después de enumerar un montón de maldiciones climáticas y de otro tipo, Dios incluyó en Amós 4:12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. La Biblia enseña que el clima debería ser una motivación para que cambiemos y estemos preparados para enfrentarnos a nuestro Creador. La gente dice, bueno, el clima siempre cambia. Es cierto, hay un par de puntos. Primero, los cambios en el clima nos muestran lo rápido que pueden cambiar nuestro entorno y nuestras circunstancias. Ahora bien, como cristianos debemos hacer lo que Jesús dijo en Lucas 21, comenzando por el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué? Porque no creen en la Biblia o hablan mal de quien sí creen en ella. Probablemente todos esos. Jesús dijo, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que esa es una advertencia para que pongamos en orden nuestra vida espiritual. Ahora bien, lo segundo a considerar, por cierto, en cuanto al clima, es que la severidad de las tormentas
y su devastación han ido en aumento. Es importante entender que la gran tribulación llega en la misma generación que el principio de dolores y que vendrán otros dolores, incluyendo pestes y demás cosas. Ahora veamos el quinto punto: terremotos y volcanes. Jesús advirtió en Mateo 24:7 que habría hambrunas, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Ahora veamos el quinto punto. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos podrían desencadenar un supervolcán y hemos recibido avisos al respecto. También hay terremotos más pequeños, como el monte Rainier, que podrían tener un enorme potencial de desastres. Aquí hay algunos titulares interesantes de 2025. El supertifón Ragasa azotó a Asia. El mundo se vio afectado por más de 4.477.024 terremotos hasta septiembre de 2025. Por cierto, 2.200 personas murieron a causa de un terremoto en Afganistán. Y vean el supervolcán de Yellowstone, que esconde 86.000 terremotos bajo su superficie. Y ha habido terremotos en diferentes partes del mundo. Un día, un terremoto masivo golpeará más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Quienes se llaman a sí mismos periodistas y dicen que todas estas profecías se han cumplido, están completamente equivocados. Hay una profecía en Apocalipsis 16 acerca de un terremoto que aplanará las montañas, etcétera, y eliminará las islas, y eso no ha sucedido y no sucederá en 2026, pero esperen más terremotos. Ahora, el número 6, el caballo blanco de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla de 4 caballos de diferentes colores en el capítulo 6. Vayamos a los primeros versículos. Ahora veamos el versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, ese jinete tiene que ver con la propagación de la religión falsa. El hecho de que el caballo sea blanco significa que se ve bien. El apóstol Pablo advirtió que los ministros de Satanás parecen ángeles de luz. Y el difunto pastor general de la Iglesia de Dios Universal, Herbert Armstrong, dijo que el primer jinete no representa la venida de Cristo. Es una profecía para el futuro. Y ciertamente lo es. Ahora, lo que estamos viendo es una serie de movimientos ecuménicos. Tenemos al Vaticano, al Consejo Mundial de Iglesias, a las Naciones Unidas y a varios políticos estadounidenses y de otros países que intentan que cosas como estas sucedan. Y en 2025, por cierto, el rey Carlos III y el Papa León XIV rezaron juntos, se otorgaron títulos mutuamente e intercambiaron regalos en algún tipo de evento ecuménico y que se está llevando a cabo. Y el Papa ha estado haciendo eso desde que se convirtió en Papa. Y el Consejo Mundial de Iglesias está precisamente haciendo eso. Y este año
disculpen, el año pasado se cumplieron 1700 años del concilio de Nicea del emperador Constantino. Y están trabajando para lograr la unidad de nuevo. Pero, ¿debemos unirnos a las personas solo porque dicen ser creyentes? No. En 2 de Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo nos advirtió: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? Así que aquellos que no forman parte de la verdadera iglesia cristiana practican la iniquidad, la injusticia, son incrédulos. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo os recibiré. Y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia de la iglesia. Tenemos un libro gratuito que quizás les interese leer, titulado Creencias de la Iglesia Católica Original, que muestra que nuestro pueblo huyó e hizo lo que tuvo que hacer cuando fue necesario. No se unieron a las iglesias más grandes. Una vez más, está disponible de forma gratuita en cdlidd.es. Muy bien. Número 7. La guerra, el caballo bermejo de la guerra. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, comenzando en el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que consideremos que con la apertura del segundo sello hay menos paz en la tierra. A esto se le puede o se le suele llamar el caballo rojo de la guerra, el jinete rojo de la guerra. Pero noten que él quita la paz de la tierra. Y la gente no solo se va a matar entre sí, sino que parece que se ha quitado la paz de la tierra porque mucha gente en el mundo tiene miedo. Luego, por supuesto, hemos tenido la operación militar especial de Rusia en Ucrania y lo que ha estado sucediendo en Gaza, etcétera. Mucha gente tiene miedo. Número 8. Comercio. El uso de sanciones impulsado principalmente por Estados Unidos en 2025 ha estado ocurriendo y continúa y está alejando el comercio de los Estados Unidos justo después de que Donald Trump fuera elegido por segunda vez a finales del 2024. Aquí hay un titular: abusa, que significa cualquier lugar menos Estados Unidos. Para el comercio, Estados Unidos está alejando a las naciones debido a sus políticas comerciales. Y eso es algo sobre lo que hemos estado advirtiendo desde hace tiempo. Y veamos cómo sucede. En relación con el comercio, número 9, movimientos comerciales europeos. Los aranceles y amenazas de Donald Trump, entre otros, son motivo de gran preocupación para Europa y su comercio. Europa se va a conectar con varios países de Asia y África, así como de Latinoamérica. En los próximos años se producirán más acuerdos y más comercio entre África, Asia, México y Sudamérica.
Y la energía y el clima también serán factores. Por cierto, la Unión Europea afirma que tiene las cartas en la mano en lo que respecta al comercio. Ustedes dirían que sí, pero se doblegaron ante los Estados Unidos. Sí, pero hay mucha gente en la Unión Europea y mucho más gente intentando unirse a la Unión Europea. Se está convirtiendo en un bloque cada vez más grande y la Unión Europea ha estado tomando medidas con India, Sudamérica, México, Oriente Medio y Asia para lograrlo. La Biblia muestra que durante un tiempo Europa dominará el comercio y en el 2026 trabajará para lograr que una mayor parte del mundo acepte sus estándares en materia comercial. Así que, una vez más, acabará dominando el comercio. Aunque la Babilonia europea no reinará por completo en 2026, seguirá trabajando para que este tipo de cosas sucedan. Ahora, número 10, el acuerdo de Daniel 9:27. Así que quizás quieran ir allí. Las guerras suelen preceder a los tratados de paz. Ahora, en enero de 2025, el entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su acuerdo conduciría al fin definitivo de la guerra en Gaza, pero yo lo denuncié porque sabía que eso no era correcto. Luego también publiqué que el plan de Trump no traería realmente la paz. Su plan de 20 puntos, y eso también es correcto, pero el libro de Daniel habla de un acuerdo de 7 años que parece ser una especie de tratado de paz. Ahora, comenzando en el versículo 26 de Daniel 9, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso se considera 7 años, pero a mediados de la semana él pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas allí, y en el ala de la abominación habrá uno que cause desolación. Bien, ahora en Daniel 9:26, a esta persona se le llama príncipe. Y ustedes ven que a mitad de este tratado, que sería en 3 años y medio, él lo romperá. Bueno, esta persona, cuando es un príncipe, no es el tipo principal, pero es el que va a ser la bestia de Apocalipsis 13 y es llamado el Rey del Norte en Daniel 11:31, donde se refiere a él. Profanará el santuario y la fortaleza de los sacrificios y quitará el continuo sacrificio y pondrá allí la abominación. Así que es la misma persona, pero cuando confirma esto por primera vez, él solo es un príncipe. Él no es el rey. Bien, y ahora mismo la Unión Europea controla gran parte del territorio del antiguo Imperio Romano. ¿Por qué eso es importante? Porque esa profecía dice que las personas que serán pueblos relacionados con aquellos que destruyeron el templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahora bien, ¿por qué se considera que esto es un tratado de paz? Daniel 8:25 dice que cuando este hombre se levante, se engrandecerá en su corazón y mediante la paz destruirá mucho. Y en Daniel 11:23 y 24, tal vez quieran ir allí, dice, y después de pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará. Entrará pacíficamente,
tal vez utilizando un ejercicio de la OTAN para destruir los Estados Unidos. Entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Bueno, Alemania no ganó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ven que esto sucede y él va a idear un plan contra las fortalezas. Entonces, esto es algo que va a suceder. No va a suceder en 2026. La confirmación del Tratado de Paz podría suceder, pero no se romperá porque hay que esperar 3 años y medio después. Y varios, incluido el presidente de Estados Unidos y líderes europeos, están trabajando para intentar conseguir un acuerdo como este. ¿De acuerdo? Pero sospecho que se necesitará una guerra regional que involucre a Irán y probablemente a Siria y probablemente a parte de Hezbollah para que esto suceda. Número 11. El conocimiento aumenta. Daniel 12:4 profetizó eso. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, lo estamos viendo con los avances en salud, robótica, inteligencia artificial y diversas ciencias. Y ya saben, como los automóviles, los aviones, etcétera. Podemos viajar más y las computadoras han hecho más fácil la comunicación, incluso entre diferentes idiomas. Y ya saben, esa profecía se está confirmando y fue escrita hace unos 2600 años o más. Ahora, ¿qué podemos esperar en 2026? Según Glenn Beck, Grok 4 podría cambiarlo todo. Dice, déjenme contarle la noticia más importante del día. Va a hacer lo que Grok va a hacer. Por lo tanto, la inteligencia artificial va a cambiar por completo lo que hemos conocido hasta ahora. También estamos viendo grupos como el Foro Económico Mundial impulsando lo que se llama finanzas cuánticas y computadoras cuánticas. Esto nos llevará al 666 y llegaremos a eso en un momento, pero el conocimiento está aumentando. Algunas partes son útiles para proclamar el Evangelio en varios idiomas, otras no lo son y serán perjudiciales. Número 12. La deuda. La Biblia advierte sobre esto. Vayamos a Deuteronomio 28, versículo 43. Hay una maldición que dice, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti. Versículo 47. ¿Por qué? Por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón, servirás, por tanto, a tus enemigos. El Eterno traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. No le dejarán en paz hasta que los hayan destruido. Por lo tanto, vemos que esto va a suceder como resultado de la acumulación de la deuda. También pueden leer sobre esto en el capítulo 2 de Habacuc. Ahora, estoy planeando dar un sermón sobre eso el próximo sábado y el sábado siguiente en cuanto a la deuda. La deuda oficial estadounidense se duplicó durante la administración de Obama y Biden. Aumentó considerablemente en los 4 años de la administración Trump-Pence y, por supuesto, volvió a subir con la administración Biden-Harris y en menos de un año de la segunda presidencia de Trump
ha aumentado en 2 billones de dólares más. Por lo tanto, cabe esperar que la deuda oficial de Estados Unidos aumente en 2026. Estados Unidos está caminando por una línea peligrosa con su deuda. No acabará bien. La deuda aumentará en 2026. Espero que hayan prestado atención a esto, porque será uno de los factores que contribuirán al fin de los Estados Unidos. Ahora, número 13. El dominio del dólar estadounidense disminuirá. En Levítico 26:19 la Biblia dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Ahora, eso tiene que ver con cuestiones militares y económicas. El dólar estadounidense ha sido el orgullo del poder de los Estados Unidos. No está respaldado por nada, es una cuestión de orgullo y proyecta el poder de Estados Unidos por todo el mundo. Pero la deuda, el comercio, el clima, la moralidad, el liderazgo, las sanciones, la intimidación y otras cosas están dando a otras naciones la motivación para trabajar, para destronar al dólar estadounidense como principal moneda de reserva del mundo. Y cuando eso ocurra, por cierto, se producirá una inflación masiva en Estados Unidos. Llegará el momento en que el dólar estadounidense será destronado y poco después la gran tribulación. Estados Unidos dejará de existir. Ahora, los europeos, los países BRICS, Irán, Corea del Norte y otros querían deshacerse del dólar estadounidense. El grupo BRICS Plus agregó a Indonesia como miembro pleno del año pasado y otras 10 naciones se sumaron como países socios. Y aunque el dólar estadounidense no fue abandonado por los BRICS en 2025, los grupos BRICS han tomado más medidas para reducir el comercio en dólares estadounidenses. Bueno, ¿y qué hay de Europa? Bueno, en Europa 5 países se unieron al área única de pago en euros en 2025. Creo que todos son países balcánicos y no pertenecen a la Unión Europea. El euro está ganando aceptación. Y por cierto, Bulgaria adoptó oficialmente el euro el 1 de enero del 2026. Y además, Europa no ha producido tantos billetes de euros de deuda como Estados Unidos. Es decir, billones de dólares. Estados Unidos ha estado jugando con su moneda durante muchos años. Básicamente, sus líderes creen que pueden salirse con la suya, pero algún día dejarán de hacerlo. Y destronar al dólar estadounidense tendrá enormes implicaciones económicas para los Estados Unidos. Número 14. Monedas digitales del Banco Central, también conocidas como CBDC y 666. Entonces, leamos esa profecía, Apocalipsis 13, comenzando en el versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, este tipo de vigilancia financiera no podría haber sucedido en el tiempo en que el apóstol Pablo estaba presente. Porque en aquel entonces, por ejemplo, uno podía ir al bosque en algún lugar y vender un cuchillo o una moneda y nadie podía, ya sabe, verlo. Entonces, eso podría lograrse. Pero con las monedas digitales cada vez más en auge, ese va a ser el caso. Ya saben, el año pasado, la ONU y el Fondo Monetario Internacional vieron que querían la capacidad de identificación digital
y que los bancos centrales crearan monedas digitales como una especie de puntuación de crédito social para controlar el comportamiento. Y por cierto, la Unión Europea anunció que quiere tipificar como delito los grandes pagos en efectivos y los pagos anónimos en criptomonedas en 2027, ya que impulsa un buró digital y también cuenta con su ley de servicios digitales. Así que buscan implementar muchas medidas. Más adelante profundizaré en este tema, pero estamos viendo que sí, que el 666 puede cumplirse porque ellos tienen la tecnología. Ahora, el número 15, el oro. Algunos economistas lo consideran una reliquia, pero aún conserva valor internacional. He advertido repetidamente que el oro alcanzaría máximos históricos frente al dólar estadounidense y eso sigue ocurriendo. De hecho, el oro alcanzó precios récord frente al dólar estadounidense más de 50 veces en 2025 y la plata también alcanzó un precio récord. Y también he estado advirtiendo sobre la plata. Ahora bien, la Biblia profetiza que el rey del norte obtendrá oro y plata, con los que Babilonia comerciará. La Biblia es clara en que por un tiempo el oro no será deseado, sino que se tirará a la calle. Pero eso no ocurrirá hasta un par de años después del inicio de la gran tribulación. Bien, el oro tendrá valor en 2026. Ahora, sí habrá altibajos. Encontrarán muchos más. Hace poco oí hablar de un gran hallazgo en China. Podemos ver acuerdos de paz. Otras cosas podrían hacer bajar el precio, pero en el futuro el oro batirá récords en términos de dólares estadounidenses. Número 16. Disturbios, terror y división de los Estados Unidos. Ha habido muchas protestas en los Estados Unidos, protestas organizadas, y la Biblia también profetiza que habrá terror en Deuteronomio 32:2, y eso va a suceder en los Estados Unidos, y eso es consistente con lo que leemos en el Salmo 83. Ahora bien, Jesús advirtió en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y vemos cada vez más divisiones en Estados Unidos y otras partes del mundo. Gran parte de esta división es intencional. Gran parte de ello es ideológico. Estados Unidos está cada vez menos unido y más polarizado. La deportación de personas puede causar disturbios en Estados Unidos. La deportación de personas puede causar disturbios en Europa. Se esperan protestas, incluso violentas, en Estados Unidos. Se espera una mayor división en una nación en la que la mitad de la población no sabe distinguir entre hombres y mujeres, y mientras que la otra mitad se ciñe a los hechos sobre ellos, y por supuesto está la división sobre el aborto y los asuntos migratorios y otros asuntos. Número 17. Europa trabajará para reorganizarse. Mencioné que el rey del norte se levantará con pocos seguidores. Bien, vayamos al capítulo 17 de Apocalipsis del Nuevo Testamento, comenzando en el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Así que se trata de una reorganización futura. Pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que aquí vemos dos reorganizaciones. Probablemente se necesitarán factores económicos, religiosos, migratorios y sanitarios para desencadenar esto.
Esto concuerda con las cabalgatas de los 4 jinetes de Apocalipsis en Apocalipsis 6. Y lo gracioso son algunos titulares del año pasado. Los grupos de derecha quieren una reorganización para que Europa vuelva a ser grande. Bien, y los europeos quieren independizarse militarmente de Estados Unidos y algunos piden una reorganización y la Unión Europea quiere expandirse y ese será otro factor de su reorganización. Esa expansión, por cierto, concuerda con las profecías de Daniel capítulo 8. Los líderes europeos quieren ser capaces de funcionar como la verdadera superpotencia mundial. Quieren unidad. No quieren que una nación bloquee lo que ellos hacen, como ocurre ahora mismo. Así que se reorganizarán y tendremos reorganizaciones en Europa. Número 18. Europa tendrá un gran ejército y muchos barcos. Vayamos a Daniel, capítulo 11, y leamos, comenzando en el versículo 25, que habla del rey del norte. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Así que hay una profecía, Europa va a tener un gran ejército, y si bajamos al versículo 40, ustedes pueden ver, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. El rey del norte va a tener estas cosas. Ahora, la administración Trump-Vance le ha molestado. Tenemos la situación actual en la que seguimos presionando a Europa para que aumente su gasto militar y gaste mucho más. Ellos lo van a hacer. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Bueno, ese mismo rey del norte, veamos el versículo 39 de Daniel 11. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Bueno, en el siglo XXI, los Estados Unidos de América tienen las fortalezas más fuertes, pero el poder de las fortalezas más fuertes será tomado por el poder de la bestia europea. Europa aumentará sus capacidades militares y están trabajando en ello y seguirán trabajando en ello en 2026, pero no van a atacarnos porque aún no ha llegado ese momento todavía. Número 19. Ahora se van a producir los pasos hacia la formación del rey del sur. El rey del sur es el poder que surgirá en el norte de África y Oriente Medio, algo que esperar. También va a hacer algunos tratos. En Daniel 11, versículo 15, leemos sobre el rey del norte en el versículo 25 y el rey del sur en el versículo 27. Y este dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Así que estos poderes se levantarán y harán tratos engañosos. Ahora, tanto los políticos estadounidenses como los europeos han estado trabajando para crear una confederación de naciones en Oriente Medio y el norte de África. Y algunos esperan que con la expansión de los llamados acuerdos de Abraham, veamos una confederación de naciones islámicas en Oriente Medio y el norte de África, que se ocupe básicamente del terrorismo y todo ese tipo de cosas. Pero esto se está levantando ahora. Probablemente se necesiten problemas económicos, religiosos, inflación y escasez de alimentos, entre otros, para que surja el rey del sur. Pero eso va a suceder. Ahora, en el número 20, el tipo o el tiempo de los gentiles conducirá al Armagedón. Jesús dijo en Lucas 21:24, Jerusalén será hollado por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, también podemos leer sobre eso en Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
Ahora están apareciendo más grupos y proyectos dominados por gentiles que buscan alejar al mundo del orden mundial dominado por los angloamericanos. Básicamente, ese es el objetivo de los países BRICS Plus, la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái e incluso la Unión Europea. Vamos a leer algunos titulares del año pasado. Europa descarta a Estados Unidos como líder y quiere implementar un nuevo orden mundial. Los BRICS Plus tienen un 40% de la población mundial en crecimiento y los BRICS y la Unión Europea están presionando al sur global, se están produciendo movimientos gentiles y esto conducirá al Armagedón. Ahora, otra cosa que ha estado sucediendo es que los chinos han estado construyendo su proyecto de la Ruta de la Seda, también conocido oficialmente como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta. Ellos están construyendo carreteras por toda Asia que conectan con Europa, Oriente Medio y África, y están construyendo puertos que hacen lo mismo. ¿Por qué es eso importante? Bueno, vayamos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y en el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, las carreteras que están construyendo los chinos están ayudando a que las tropas puedan llegar a esa zona en general. Además de eso, la Unión Europea tiene su proyecto de puerta de enlace global, que también conecta con algunas de estas zonas. Así que tenemos carreteras que van y vienen desde Asia, Europa y África en el Oriente Medio. Lo que no solo ayudará con el Armagedón, la reunión para el Armagedón, sino que también ayudará a Europa a convertirse en una mayor potencia comercial. Aunque los chinos esperan que todos los caminos conduzcan allí, bueno, los caminos van en ambos sentidos y creo que Europa va a aprovechar eso. Ahora, el número 21. Este es uno de los más emocionantes. No sé si único, quizás esa sea la palabra que debería usar, de lo que ocurrieron en 2025, sobre los judíos dispuestos a hacer sacrificios. Ahora, esencialmente, desde la destrucción del templo en el año 70 por los romanos, los judíos dejaron de sacrificar animales diariamente, por lo que sabemos que esto se reanudará y se menciona en varios lugares de la Biblia que los sacrificios serán interrumpidos. Por ejemplo, en Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aproximadamente las 42 semanas y 42 meses, hablamos o mencionamos anteriormente que para que cesaran los sacrificios, tenían que comenzar los sacrificios y no los han estado haciendo durante mucho tiempo. Y esto es algo que tanto el Sanedrín, reconstituido como el Instituto del Templo, que han querido hacer, y lo confirmo con ambos grupos, por cierto, personalmente. Ahora, yo era de la opinión de que la vaca roja iba a ser sacrificada en 2025 y así lo hicieron. Sin embargo, el propio Instituto del Templo afirma que eso no contó. Ahora, otros, en cambio, afirman que sí. Ellos dicen: mira, los judíos pasaron y se llevaron una vaca roja. En realidad no había nada de malo en ello. Y ellos lo hicieron. Y lo hicieron porque, aunque ellos preferían hacerlo en el Monte de los Olivos, no lo hicieron allí porque pensaron que las autoridades los detendrían. Así que lo hicieron y recogieron las cenizas. Así que ellos tienen las cenizas y básicamente no quieren que la gente piense que las tienen, que esta cuenta, y oficialmente, de nuevo, los del templo dijeron que no contaba, pero sacrificaron una y tienen las cenizas. Y por cierto,
realmente no necesitan nada más para sacrificar. Podrían hacerlo con lo que tienen. Por otro lado, también están vigilando algunas otras vacas rojas más. Tienen algunas nuevas que están vigilando para estar seguros que ellas no tengan ninguna mancha ni imperfección alguna. Como he estado diciendo desde hace mucho tiempo, se necesitará una acción política para que los judíos puedan realizar sacrificios diarios. Esto podría suceder después que veamos confirmado el acuerdo de paz en Daniel 9, 26 y 27. Por cierto, permítanme añadir que algunas personas dicen que primero hay que tener un templo antes de poder realizar sacrificios. Eso no es cierto en absoluto. En Esdras 3:6 se menciona que realizaban sacrificios antes de que se pusieran los cimientos del segundo templo, porque se encontraban cerca de donde había estado el antiguo templo. Y pregunté al Sanedrín y a alguien del Instituto del Templo si esa era la manera que pensaban ahora, y ellos siguen pensando lo mismo. Al mismo, o al menos cuando les pregunté, estoy seguro de que no han cambiado de opinión desde entonces. Bien, volviendo a cosas más mundanas, están los inventores de cosas malvadas. El número 22 se advirtió sobre esto. El apóstol Pablo advirtió sobre los murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males en Romanos 1. Una de las cosas malvadas que han inventado es la cirugía supuestamente para convertir a un hombre en mujer y a una mujer en hombre. También tienen otra supuestamente para que los hombres tengan partes masculinas y femeninas. Bueno, por supuesto, otra cosa malvada han sido los productos menstruales en los baños de hombres. Algunos están usando células humanas para hacer funcionar computadoras y eso es malvado. Algunos de los alimentos han sido contaminados por cosas malvadas como carnes cultivadas en laboratorios y soya de cerdo. Y muchos gobiernos están inventando microorganismos patógenos que podrían causar este tipo de peste sobre la que advirtió Jesús. Y podríamos ver con el cuarto jinete de Apocalipsis la muerte por peste. Creo que las invenciones humanas serán un factor en estas cosas. En fin, pueden estar atentos a las pestes y posiblemente a una pandemia en 2026. No creo que la muerte final de la que habla Apocalipsis 6 vaya a suceder hasta dentro de algunos años. Probablemente una de las invenciones más inquietantes de cosas malas es llamar, citando la Biblia, un discurso de odio. Canadá está tomando más medidas en esa dirección y Europa también ha tomado algunas medidas al respecto. Ahora, primera de Juan 4:7 dice que Dios es amor. La palabra de Dios es acerca del amor. Sin embargo, muchos de los que se dedican a la perversión han sido enseñados por maestros malvados y ahora quieren considerar la palabra de Dios como un discurso de odio. Las medidas contra las opiniones bíblicas seguirán produciéndose en 2026. Número 23. Consecuencias de la administración de Donald Trump. Escribí un libro, es un libro electrónico gratuito, aquí titulado Consecuencias no deseadas de la presidencia de Donald Trump. Yo escribí este libro y lo terminé el día antes de que Donald Trump, creo que fue el día antes de que Donald Trump asumiera el cargo por segunda ocasión. Bien, cuando Donald Trump llegó al poder, trajo esperanza a algunos y preocupación a otros en todo el mundo. Donald Trump es apocalíptico y al menos 20 advertencias o predicciones que hice sobre su anterior administración
fueron confirmadas por los acontecimientos mundiales. Terrorismo, amenazas y todas esas cosas siguen siendo un factor. De todos modos, ustedes pueden conseguirlo gratis en Amazon Reader. Ahora, ¿qué hay de los acontecimientos que se recogen en este libro? Citaré algunos fragmentos del mismo. Impulsar aranceles y otras políticas que desangran a los países extranjeros contribuye a que otros países busquen eludir el dólar estadounidense, así como a que comercien más entre ellos y menos con Estados Unidos. Esto impulsará aún más diversas iniciativas globalistas en Estados Unidos, lo cual ha sido confirmado por todo tipo de fuentes. Por cierto, tengo un artículo sobre 26 cosas que habrá que vigilar en 2026, en el que incluyo referencias para que ustedes puedan comprobarlo cuando digo que algo está confirmado. Ustedes pueden comprobarlo leyendo artículos de noticias. Aquí tienen uno que escribí. El oro batirá récords en términos de dólares estadounidenses. El oro batirá nuevos récords en términos de dólares estadounidenses en un futuro relativamente próximo. Y cabe mencionar que esto ha ocurrido más de 50 veces desde que Trump asumió el cargo por segunda vez. Aquí hay una. Esperen más protestas contra Donald Trump. Él es una figura polarizante y no hay protestas contra el rey ni otras de diversa índole. Aquí hay una. Una de las consecuencias no deseadas de sus acciones es que tras la crisis, más europeos decidirán que necesitan un líder propio aún más fuerte. Y así lo han pedido. E incluso se ha nombrado a un líder en Alemania como el Führer, aunque ahora él no es el indicado. Creo que será él, pero estamos viendo que la gente dice que es el hombre que Europa ha estado esperando y que quieren un gobierno fuerte y capaz. Y a otro lo han llamado el Trump checo y el otro Trump y todo eso. Aquí hay uno. Donald Trump ha alentado con frecuencia el aumento de gasto militar por parte de los europeos. Donald Trump está facilitando el ascenso del poder del rey del norte, quien estará aliado con el anticristo final. Y lo están haciendo. Han dicho que invertirán 1 billón de euros en sus fuerzas armadas. Y aquí hay un titular o una cita de una noticia del año pasado. Europa se ha convencido de que su aliado estadounidense ya no garantizará su seguridad y ha decidido rearmarse masivamente. Hemos estado advirtiendo sobre estas cosas. Y por cierto, cuando Donald Trump quiere separar y dividir la Unión Europea, cuanto más lo hace, más se quiere unificar el euro y más se quiere incorporar a las naciones a la Unión Europea. Aquí hay una. Donald Trump, muchos han señalado acertadamente que a menudo actúa como un matón y lo ha estado haciendo, asustando a la gente y haciendo cosas como lo de Groenlandia y otras cosas más. Escribí que Donald Trump probablemente utilizará algún tipo de estrategia de máxima presión contra Irán durante su próximo mandato. Así que lo hice antes de que él entrara y, por cierto, él lo ha hecho. Bueno, aquí hay algo para que todos ustedes lo consideren. No voy a repasar todos los que aparecen en este libro, pero la Biblia enseña acerca de un gran poder que será destruido por amigos que se convertirán en enemigos. En Lamentaciones 1, versículos 1 y 2. E incluso dicen que Donald Trump está convirtiendo a sus amigos en enemigos. Y eso es lo que está pasando.
Ni siquiera la presidenta de la línea de la Unión Europea confirmó que Estados Unidos fuera un aliado o un amigo cuando se le preguntó. Supongo que dijo aliado, pero no confirmó lo de amigo. ¿Y hay algo más que quisiera decir sobre este libro? Dije, aquí hay algo. Dije que la deuda oficial aumentará. El segundo mandato de Donald Trump ya lo han hecho por 2 billones. Y aquí hay uno. Al centrarse demasiado en las amenazas de China y considerar casi siempre a Europa como una especie de aliado, no se espera que la administración Trump revierta la estrategia de pivote hacia Asia. Y eso es lo que está haciendo. Sigue mirando en la dirección equivocada. Y no se dan cuenta de que, por cierto, cuando los europeos gastan más dinero en su ejército, van a tomar sus propias decisiones. Eso, por cierto, también está en este libro. Ahora, como cristianos, tal y como dice en 2 Corintios 5:7, se supone que debemos andar por la fe, no por la vista. Donald Trump no fue enviado por Dios para salvar a Estados Unidos, aunque ha hecho algunas cosas positivas para el país, pero por la fe tenemos que confiar en las profecías, en la palabra de Dios, antes que en los planes humanos. Esta es una manera en que los cristianos pueden evitar las consecuencias no deseadas de la presidencia de Trump. Número 24. Medidas totalitarias. El libro de Apocalipsis habla de un líder totalitario que va a surgir. En Apocalipsis se dice que si no adoran a la bestia o a la imagen, los matarán. En Europa se está implementando la identificación digital. Y ellos en realidad también quieren ver qué mensajes hay en sus teléfonos móviles, así como escuchar sus llamadas. En el libro de George Orwell titulado 1984, escrito hace mucho tiempo, él habló de una sociedad en la que la gente miraba las cámaras y todo lo demás. Ahora, es mucho peor de lo que él había imaginado. El aumento del totalitarismo se apoderará de Europa y están poniendo en marcha programas y medidas para lograrlo. Ahora, el número 25, la preparación para la obra corta. Pasemos a Romanos 9, versículo 27. La Biblia se refiere a una palabra corta o una obra breve. Voy a leer de la Reina Valera antigua. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Bien, de la fase final de la obra es preparar esta obra corta. Ahora, en la continuación de la Iglesia de Dios, nos hemos estado preparando para esta obra corta mientras lideramos la fase final de la obra. Es por eso que tenemos numerosos sitios web, literatura detallada, programas de radio, videos y material impreso en muchos idiomas. Y por cierto, también vamos a lugares de la Iglesia de Dios. Vemos que los líderes de la continuación de la Iglesia de Dios visitan América del Norte, América del Sur, África, Europa y extraño Asia. También debería haber dicho que tengo nuestro rol aquí en 2020, 2025. Además de donde están nuestros residentes, también tenemos un grupo de voluntarios llamado Acto de Cierre. Han estado trabajando entre bastidores para difundir el mensaje electrónicamente, incluso con Substacks, preparando podcasts para mí, para hacer traducciones de literatura. Y para que la gente se interese por las profecías, tenemos el sitio web COG Writer y hemos llegado a personas de todas partes. Ahora, para que aquellos que quieren saber más sobre Dios, en 2025 publicamos un libro titulado Misterios de Dios, ¿qué es Dios?
Vamos a ver. Aquí está, muestra la evidencia de la portada. Mucha gente no entiende acerca de Dios, la deidad. Así que ustedes saben, hemos estado publicando libros gruesos y detallados y esas cosas. Ahora, Kelly MacDonald, presidente de la Asociación Bíblica del Sábado, dijo que él cree que la comunidad del sábado necesita una nueva inteligencia. Y algunos de nuestros líderes han fallecido, como Samuel Bakioki, con quien me comunicaba, y el doctor Hay, con quien me reuní y conversé en varias ocasiones. Entre los que todavía están con nosotros se encuentran Calvin Bell y yo. Bueno, Calvin Bell murió desde entonces, pero de todos modos, sí, necesitamos algo de trabajo académico como parte de la obra corta, y esa es una de las razones por la que lo hacemos. Y por cierto, trabajé con Kelvin Butter en algunas cosas en varias ocasiones, y como ustedes saben, tenemos literatura para llegar a personas en diferentes idiomas, diferentes culturas. Tenemos literatura sobre protestantes, católicos, musulmanes, etcétera. Ahora, número 26, el cumplimiento de Mateo 28, 19 al 20 y Mateo 24, 14. Entonces, vayamos a Mateo, capítulo 7, versículo 15. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, vayamos a Juan 15, comenzando en el versículo 7, algunas otras cosas que dijo Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bajando al versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Él no estaba hablando solo de los apóstoles. Ahora, en términos de frutos, la continuación de la Iglesia de Dios ha ganado congregaciones en 2025. Hemos ganado congregaciones en Brasil, Burundi, Kenia, Malawi, Mozambique. Además de haber crecido en otros países, hemos sido y seguimos siendo el grupo ETS, Iglesia de Dios Universal, de más rápido crecimiento en el siglo XXI. Ahora bien, Jesús también enseñó algunas cosas en Mateo. Vamos a pasar ahora a Mateo 28, vamos a leer el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en relación conmigo mismo, yo bauticé a un hombre en Brasil y a otro en los Estados Unidos. En realidad, en los Estados Unidos es alguien de Canadá. Además, estuve en Tailandia y ordené a un hombre de la India como pastor para nosotros en la India. Y Steve Dupuis bautizó en Canadá, y Elvan Ochin y Ratson Mulosowa fueron a países de África, incluyendo a su propia gente, y bautizaron personas también. Ahora, Mateo 28, versículo 20, Jesús dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, en la continuación de la Iglesia de Dios, en los sermones, he repasado todo lo que la Biblia registra que Jesús dijo en el Nuevo Testamento.
Y además ustedes conocen todos los versículos de los evangelios y también hice una serie sobre el Sermón del Monte en 2025. Además de eso, en 2025 cubrimos todos y cada uno de los versículos del libro de Daniel, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Hebreos. Además, por supuesto, que citamos muchas otras escrituras todo el tiempo. También hemos puesto la literatura a disposición, no solo en internet, sino también en forma impresa en varios idiomas. Ahora vayamos a Mateo 24, esta vez versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Recuerden, les estaba leyendo sobre eso en Daniel 9, 26 a 27 y Daniel 11, 31. Es algo que estamos vigilando. Versículo 21. Entonces se supone que debemos huir. Entonces, el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Noten que la gran tribulación ocurre después de que Mateo 24:14 se haya cumplido a satisfacción de Dios. Ahora, seguimos traduciendo nuestro folleto en inglés, el Evangelio del Reino de Dios, a más idiomas y dialectos. Esperamos tener más en 2026. También estamos actualizándolos. Hice algunos cambios y actualizaciones. Además, estamos mejorando las traducciones. Y mencioné que en 2025 ampliaremos nuestra presencia radial para llegar a más. En 2025 recibí un montón de invitaciones como invitado de podcast y para llegar a otras personas. Ahora, como mencioné antes, nos estamos preparando para la obra corta. También estamos en la radio en un par de idiomas en África. Y por cierto, lo que todavía afirmo va a suceder. Y de hecho le dije al evangelista principal de mi organización anterior, cuando su sede todavía estaba en San Diego, antes de que se mudaran a Carolina del Norte, que cuando identificamos públicamente al próximo rey del norte, ellos explicaron que él está impulsando una paz farsa y un evangelio falso y que va a destruir a los Estados Unidos, a sus aliados dominados descendientes de británicos, así como más tarde a una potencia islámica que vamos a traer la atención de los medios. Esto va a estar enfocado en nosotros. Esto resultará en una obra corta que llevará al cumplimiento de Mateo 24:14. ¿Van a ver o apoyar ustedes esa obra? Ahora, Jesús elogió a los cristianos de Filadelfia por sus obras, y ellos, los cristianos de Filadelfia, son los únicos a quienes Jesús prometió proteger de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar al mundo. Así que, de todos modos, esas son 26 cosas para vigilar. Así que permítanme resumirlas. Número 1, burladores en los últimos días. Hay burladores y habrá burladores específicamente contra nosotros y específicamente contra mí. De nuevo, eso es consistente con lo que el apóstol Pedro escribió y lo que Jesús dijo que sucedería a los verdaderos profetas en el fin. Número 2, profecías de inmoralidad siendo cumplidas. Sí, donde ellos piensan que ser moral es inmoral. Número 3, medios de comunicación, internet y otras censuras. Hemos sido golpeados con varios tipos de censura cada año y vamos a ver más censura en el futuro. Número 4, sobrellevar los principios de dolores o los problemas meteorológicos. Sí, lo es. El clima del tiempo está empeorando. Bien,
No vamos a hablar sobre la agenda del cambio climático y todo ese tipo de cosas. La realidad es que el pecado causa mal tiempo y no parece tan directo para la gente, pero ese es un factor y Dios usa el clima para llamar la atención de la gente. Número 5, terremotos y volcanes. Y no pasen por alto la situación del volcán. Si Yellowstone realmente explotara por completo, no solo un poquito, sino que realmente devastara a los Estados Unidos, lo que haría que fuera mucho más fácil para nosotros ser atacados. Por cierto, no espero que algo tan grande suceda en 2026. Número 6, el caballo blanco de Apocalipsis. Entiendo que el Consejo Mundial de Iglesias, que es la mayoría de las iglesias trinitarias, excepto la Iglesia Católica Romana y el Vaticano, que es la Iglesia Católica Romana y las Naciones Unidas, todos trabajan hacia una agenda ecuménica interreligiosa. Número 8, cuestiones comerciales. Vimos problemas comerciales en 2025. Lo seguiremos viendo en 2026. Número 9, movimientos comerciales europeos. Europa tomará más medidas para tratar de establecer los estándares para el mundo. Tomará más medidas para hacer tratos con otros lugares. Sí, sé que ellos han retrasado el acuerdo de Mercosur y sé que han retrasado ciertas cosas con los indios, todo el resto, pero con la beligerencia de la administración Trump en alguna de estas cosas, gran parte del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, va a aceptar, disculpen, la Unión Europea, va a tomar medidas para alejarse de los Estados Unidos. Número 10, el trato de Daniel 9:27. Si eso se confirma en 2026, y tal vez sea, tal vez en 2027, tal vez 2028, eso establecería la cuenta regresiva para los últimos 3 años y medio antes de que comience la gran tribulación. Por lo tanto, eso es algo importante a tener en cuenta. Número 11, el conocimiento aumenta. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial mejorará. Uno de los problemas de la inteligencia artificial ahora mismo, como investigador, voy a decirle que está muy mal, pero está mejorando y habrá un montón de cosas que serán capaces de hacer con ella. La deuda, a pesar de generar enormes cantidades de dinero para los aranceles, la deuda de los Estados Unidos continúa aumentando y la deuda posiblemente sea un factor de destrucción en los Estados Unidos. Habacuc 2 y Deuteronomio 28. Número 13. El dominio del dólar estadounidense disminuirá. Eso es lo que está pasando, como más gente utiliza el euro y considerándolo y utilizando otras cosas. Número 14. La moneda digital del Banco Central es 666. Se acerca el dinero digital. Ellos quieren poder identificar lo que ustedes estén comprando y hacia dónde se dirigen. Tienen que necesitar dinero digital para hacerlo. Ellos van a hacer que sea más conveniente y luego eventualmente harán que sea cada vez más difícil de hacer cosas. Estados Unidos incluso dejó caer su centavo el año pasado. La Unión Europea abandonó hace un tiempo el billete de 500 euros. Estamos viendo que las cosas se están moviendo hacia una falta de efectivo. Si se quiere, cosas del tipo CBCD, el oro será valioso. Una de las razones es debido a las cosas sancionadas. Los rusos pueden mantener el oro y no ser sancionados, por ejemplo. Pero la Biblia dice que el oro tendrá valor después de que Estados Unidos desaparezca. Pero nuevamente, el precio puede bajar, pero en última instancia subirá mucho más. Número 16. Disturbios, terror y división de Estados Unidos. Ver lo que pasa cuando más personas son deportadas, etc.
Número 17. Europa trabajará para reorganizarse. No van a hacer la reorganización el año que viene, sino más gente, pero lo van a hacer. Número 18. Europa tendrá un gran ejército y muchos barcos. Ellos están trabajando para traer de vuelta el draft en Alemania. Ellos están trabajando para tener todo tipo de barcos diferentes. Número 19. Veremos pasos hacia la formación del Rey del Sur. El bloque árabe quiere unirse cada vez más. Número 20. El tiempo de los gentiles conducirán al Armagedón. Una vez más, los chinos, a pesar de haber tenido retrasos, están trabajando en su proyecto de un cinturón, una carretera. La puerta de enlace global europea se está conectando con el Armagedón. Número 21. Los judíos preparándose para sacrificar. Tienen vacas rojas, ellos están vigilantes de nuevo, pero en realidad no necesitan una para hacerlo. Número 22. Inventos de cosas malas. Ustedes han pasado solo apenas todos los de la inmoralidad y los de comida, probablemente una pestilencia. Número 23. Donald Trump y su administración, habrá muchas más consecuencias no deseadas de eso. Número 24. Pasos totalitarios. Eso ocurre cuando intentan decirle a ustedes que no pueden tener una religión o que el gobierno anule su religión. Número 25. La preparación para la obra corta. Sin embargo, mientras eso sucede, nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios en China vamos a continuar preparándonos para la obra corta de Romanos 9, 20 al 28. También el número 26, el cumplimiento de Mateo 24, 14, Mateo 28, 19 al 20. Predicaremos, enseñaremos todas estas cosas. Hemos estado enseñando lo que la Biblia dice. Hemos enseñado todas las cosas que Jesús enseñó. Vamos a continuar enseñando cosas como esas en las profundidades que la gente necesita o que podamos alcanzar. Y bautizaremos a los que Dios llame. El fin llegará. Estamos trabajando para prepararnos para eso. De todos modos, habrá problemas en 2026 y se tomarán medidas para prepararse para el reino de Dios. Quiero leer 2 de Pedro 1, versículo 19, de la antigua versión de la Biblia Reina Valera, porque en la continuación de la Iglesia de Dios la citamos. 2 de Pedro 2, 1, 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios no tarda en cumplir sus promesas. Como la gente considera la tardanza, no todo continuará como ha sido, pero como advirtió el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:4. Entonces, ¿cuándo vendrá el fin? Cuando Dios determine que Mateo 24:14 se haya cumplido y nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios estemos trabajando diligentemente en esto. Ahora, ¿cuándo comenzará la gran tribulación? Este es un asunto más complicado, pero no comenzará hasta que sea confirmado el trato de Daniel 9:27. Bien, serán 3 años y medio después de eso. Ahora quizás debería comentar un par de cosas. Primero, no estoy convencido o estoy convencido de que la mayor parte del mundo ni sabrá que el acuerdo se ha realizado. Cuando esto sucede, mucha gente piensa que para que se confirme ese trato, el anticristo estará en el poder y luego lo hará y todos lo sabrán. Pero la Biblia dice que la persona que va a hacer esto es un príncipe. Eso significa que él no es el tipo que está a cargo de todo en ese momento. Y puede que ni siquiera forme parte de las negociaciones.
Él podría hacer algo con esto más tarde y decir, sí, creo que esto es bueno. De alguna manera va a confirmarlo. Quizás no sepamos el instante en que lo confirme, nos puede tomar meses o un año o dos, pero de todos modos, una vez que sabemos que se ha confirmado, el reloj va a correr. Desafortunadamente, los cristianos de Filadelfia que no son miembros no lo creerán. Bien, y los que no son cristianos, bien, algunos que no son cristianos lo creerán. Pero la mayoría de los cristianos que no son filadelfinos simplemente no lo creerán hasta que sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué es lo que se supone que debemos hacer? Se supone que debemos hacer lo que Jesús dijo. Se supone que ustedes deben esforzarse para ser unos cristianos de Filadelfia. Se supone que ustedes deben apoyar la obra. Pero como dijo Jesús en Marcos 13, 35 al 37, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, y si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Y como dije antes, en Lucas 21, Jesús dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, en este sermón, les he dado al menos 26 cosas para observar. Lo que hemos estado enseñando y advirtiendo en la continuación de la Iglesia de Dios se ha ido cumpliendo. No se dejen disuadir por los burladores y por la gente que digan cosas falsas sobre nosotros. Yo soy el Dr. Bostier de la continuación de la Iglesia de Dios.